El hijo pródigo regresó y descubrí la monstruosa verdad detrás de su abandono. Hay un tipo de silencio que solo deja la muerte. No es un silencio pacífico. Es un silencio pesado, denso, que se pega a los muebles y llena los rincones de la casa como polvo acumulado. Es el silencio que dejó mi padre. Y durante una semana, fue el único sonido que conocimos mi madre y yo. Un silencio de tazas de té sin compartir, de periódicos sin leer, del murmullo del televisor que ya nadie veía. Yo creía que estaba preparado para ese silencio. Llevaba años preparándome. Viendo cómo la enfermedad de mi padre lo consumía poco a poco, apagando su luz. Yo era el que lo llevaba al médico, el que se aseguraba de que tomara sus medicinas, el que sostenía el negocio familiar a flote mientras él ya no podía. Yo, Javier, el hijo que se quedó. Pero hubo un sonido que rompió ese silencio. Un sonido que no había oído en 10 años. El sonido del timbre de la puerta. Y cuando abrí, ahí estaba él. Mi hermano. Leo. El tiempo se había portado bien con él. Seguía teniendo ese carisma fácil, esa sonrisa que parecía poder venderle hielo a un esquimal. Su pelo era un poco más largo, tenía algunas arrugas de expresión alrededor de los ojos, pero seguía siendo Leo. El hijo dorado. La estrella de la familia que se había apagado de repente una década atrás. 10 años de silencio, de llamadas no devueltas, de postales esporádicas desde lugares exóticos sin dirección de remitente. 10 años en los que yo levanté lo que él dejó caer. Javi, dijo, su voz un poco más grave, pero con el mismo tono melódico. He vuelto. Detrás de mí, oí un grito ahogado. Era mi madre. Se había levantado del sillón donde pasaba las horas, un fantasma en su propia casa. Al ver a Leo, su rostro, una máscara de dolor durante la última semana, se transformó. Una luz de incredulidad, de esperanza, se encendió en sus ojos. Leo. Hijo mío, susurró. Leo pasó a mi lado como si yo fuera un perchero. Fue directamente hacia ella y la abrazó. Y mi madre se aferró a él, sollozando, no con el llanto desconsolado de una viuda, sino con el llanto aliviado de alguien que ha recuperado lo que creía perdido para siempre. He sido un tonto, mamá. Un idiota, decía él, acariciándole el pelo. Me enteré de lo de papá. Lo siento tanto. Tenía que volver. Tenía que estar aquí para ti. Para ustedes. Me quedé de pie en el umbral, observando la escena. El hijo pródigo había regresado. Y en el rostro de mi madre, vi el perdón instantáneo, la amnistía total por una década de abandono. En ese momento, yo, el que nunca se fue, me sentí más extraño en mi propia casa que él. La historia oficial, la que contábamos a los vecinos curiosos, era que Leo se había ido a encontrar a sí mismo después de una estúpida pelea con mi padre sobre el futuro del negocio familiar. Mi padre quería que ambos heredáramos el Faro, nuestra pequeña librería-cafetería. Un negocio humilde que él había levantado con sus propias manos. Leo, con sus sueños de grandeza, lo veía como una jaula. Yo no nací para vender libros y servir café, le gritó esa noche. Al día siguiente, su habitación estaba vacía. Yo tenía 19 años. Él, 21. Y de la noche a la mañana, el peso del futuro de mi familia, de ese negocio que él despreciaba, cayó enteramente sobre mis hombros. Mientras él mandaba postales desde Tailandia o Perú, yo aprendía de contabilidad, negociaba con proveedores y consolaba a mi madre, que lloraba por el hijo que la había abandonado. Mientras él se encontraba a sí mismo, yo me perdía entre facturas y turnos de 12 horas. Ahora, con 31 años, estaba de vuelta. Y se instaló en su antigua habitación como si solo se hubiera ido de fin de semana. Sacó su vieja guitarra, desempolvó sus libros de filosofía. Y empezó, sutilmente, a tomar el control. ¿Sabes, Javi?, me dijo una tarde en la librería, mientras yo hacía el balance. Estuve pensando. Este lugar tiene mucho potencial. Podríamos meter música en vivo los viernes. Atraería a un público más joven. Lo intentamos hace 5 años, Leo, respondí, sin levantar la vista de los números. El permiso del ayuntamiento es un lío y los vecinos se quejaron del ruido. Ah, pero tú no tienes mi don de gentes, dijo con una sonrisa desarmante. Déjamelo a mí. Y así con todo. El café que usamos es un poco amargo, deberíamos cambiar de proveedor. La distribución de las estanterías no es eficiente, deberíamos moverlas. Eran sugerencias, pero sonaban como órdenes. Y mi madre lo apoyaba en todo. Qué buena idea, hijo. Tu hermano siempre ha tenido una visión increíble. Empecé a sentirme como un empleado en mi propio negocio.
El negocio por el que había sacrificado mis propios sueños, mis relaciones, mi juventud. Leo pasaba unas horas al día en la tienda, charlando con los clientes, derrochando carisma. Se llevaba los elogios. Yo seguía llegando a las 7 de la mañana para recibir la mercancía y me quedaba hasta las 10 de la noche para limpiar. La sospecha, una pequeña semilla, empezó a crecer. Su arrepentimiento era demasiado pulcro. Su reintegración, demasiado fluida. Y luego, noté los pequeños deslices. Una tarde, hablando de la enfermedad de mi padre, mi madre mencionó al doctor Salinas, el oncólogo que lo trató durante el último año. Leo, que supuestamente no sabía nada, comentó, ah, sí, Salinas. Dicen que es el mejor, aunque un poco caro, ¿no? Me quedé helado. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. Leo se dio cuenta de su error. Titubeó un segundo. Creo que lo leí en alguna parte. O quizás mamá me lo mencionó por teléfono alguna vez, no recuerdo. Mentira. Mi madre apenas había hablado con él un par de veces en los últimos años, llamadas cortas y tensas que siempre terminaban con ella llorando. Y nunca hablábamos de los detalles médicos. Otro día, lo encontré en el pequeño despacho de mi padre, revisando los libros de cuentas. No los del día a día, sino los balances anuales, los registros de propiedad, los documentos bancarios. Solo intentaba ponerme al día, dijo, sin parecer avergonzado. Para entender la salud del negocio. Quiero ayudar de verdad, Javi. Pero sus ojos no mostraban un deseo de ayudar. Mostraban un hambre. Una codicia que yo conocía muy bien de su adolescencia. Leo siempre había querido más. Más dinero, más atención, más de todo. Su regreso no era por duelo ni por arrepentimiento. Estaba aquí por algo. Y empecé a sospechar que ese algo era la herencia. Estaba inspeccionando su futuro reino. Mi resentimiento se convirtió en una armadura. Me volví frío, distante. Respondía a sus ideas brillantes con monosílabos. La tensión entre nosotros era tan espesa que se podía cortar con un abrecartas. Mi madre, por supuesto, se puso de su lado. Javier, no seas así con tu hermano, me decía por las noches. Ha vuelto. Está intentando arreglar las cosas. Deberías estar feliz. Tu padre lo estaría. Esa era la frase que más me dolía. Porque yo sabía que mi padre no estaría feliz. En sus últimos años, mi padre apenas mencionaba a Leo. Pero en sus ojos veía la profunda herida de un hijo que lo había descartado como si fuera un mueble viejo. Mi padre valoraba la lealtad por encima de todo. Y Leo era la antítesis de la lealtad. La situación llegó a un punto insostenible la semana antes de la lectura del testamento. Leo convocó una reunión familiar en la sala. Él, mi madre y yo. Creo que es hora de que hablemos del futuro, dijo, en un tono que imitaba el de mi padre. Mamá y yo hemos estado hablando. Con la energía que yo puedo aportar y tu constancia, Javi, podemos hacer que El Faro se convierta en una cadena. Abrir sucursales. Crear una marca. Me quedé mirándolo. Mamá y tú han estado hablando, repetí lentamente. Es la primera vez que oigo esto. Bueno, es una idea que estamos desarrollando, dijo, sin inmutarse. Evidentemente, yo me encargaría de la expansión, de los negocios. Tú puedes seguir llevando la gestión del día a día de esta sucursal. Eres bueno en eso. La condescendencia en su voz me hizo hervir la sangre. Me estaba ofreciendo un puesto de gerente en el negocio que yo había salvado de la quiebra durante la crisis, el lugar donde me había dejado la piel mientras él vivía Dios sabe qué vida, probablemente financiada por quién sabe quién. No voy a discutir nada sobre el futuro del negocio hasta después de que se lea el testamento de papá, dije, mi voz plana y fría. Es un negocio. Veremos qué quería él. Una sombra de irritación cruzó el rostro de Leo. Javi, no seas ingenuo. Papá nos quería a los dos. Lo normal es que el negocio sea para ambos. 50/50. Solo estoy intentando ser proactivo. Veremos, repetí. Me levanté y me fui, dejando a Leo y a mi madre solos en el salón. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí sus susurros desde la habitación de al lado. No entendía las palabras, pero sí el tono. La voz de mi madre era apaciguadora. La de Leo era insistente, dura. Estaba presionándola. Y sentí un miedo frío. Miedo de lo que pasaría si los deseos de Leo no se cumplían. Miedo de que la tormenta que se había desatado en nuestra casa con su regreso, estuviera a punto de convertirse en un huracán. El día de la lectura del testamento llegó. Nos sentamos los tres en la pequeña y sofocante oficina del notario, el señor Vega, un amigo de la familia.
El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Mi madre se sentó al lado de Leo, casi como si formaran un frente unido. Yo me senté aparte. El señor Vega, con una expresión solemne, se aclaró la garganta y empezó a leer el lenguaje legal y árido del documento. Mi mente se desconectó. Solo esperaba la frase inevitable, la que confirmaría mis peores temores. Lego la propiedad de El Faro y todos sus activos a mis dos hijos, Leo y Javier, en partes iguales. Me preparé para la vida de servidumbre que me esperaba, siendo el socio minoritario en espíritu del hermano carismático. El notario llegó a la cláusula clave. Hizo una pausa, me miró por encima de sus gafas, y leyó. En lo que respecta a mi único activo de valor, la librería-cafetería, El Faro, así como la propiedad del edificio y todas las cuentas bancarias asociadas a dicho negocio, hizo otra pausa. Pude ver a Leo enderezarse en su silla, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Y entonces, el mundo se detuvo. Lego la totalidad, sin cargas ni condiciones, a mi hijo, Javier. El silencio que siguió a las palabras del notario fue más profundo que el que había dejado la muerte de mi padre. Fue un silencio violento, atronador. Pude sentir cómo la realidad de Leo se resquebrajaba. Su sonrisa de heredero se congeló y luego se desmoronó, reemplazada por una máscara de pura y absoluta incredulidad. ¿Qué? Siseó, mirando al señor Vega como si hubiera leído mal. Eso es imposible. Debe haber un error. Léalo de nuevo. No hay ningún error, Leo, dijo el notario con calma, aunque parecía incómodo. La cláusula es muy clara. La totalidad del negocio y la propiedad son para Javier. No, gritó Leo, poniéndose de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo. Eso no puede ser. Mi padre no haría eso. Sus ojos, salvajes, se clavaron en mí. Fuiste tú. Lo manipulaste. Le lavaste el cerebro en su lecho de muerte, mientras yo no estaba aquí para defenderlo. Mi madre, a su lado, estaba pálida como un fantasma. Leo, por favor, siéntate, susurró, pero su voz no tenía fuerza. No me voy a sentar, vociferó él, golpeando la mesa del notario. Este negocio es tan mío como suyo. He vuelto para reclamar lo que me pertenece. Fue entonces cuando el señor Vega, con una paciencia infinita, levantó una mano. Leo, hay más. Tu padre dejó una carta personal adjunta al testamento, para ser leída en este momento. El notario abrió un segundo sobre y empezó a leer. La voz que llenó la habitación era la de mi padre, pero leída por otro. Cada palabra era un eco de su carácter, de su forma de pensar. A mi familia, comenzaba la carta. Si están escuchando esto, significa que mi tiempo ha terminado. Quiero que sepan que los he querido a todos, a mi manera. Pero un hombre debe tomar decisiones basadas no solo en el amor, sino en la justicia y en los hechos. Durante los últimos 10 años, uno de mis hijos ha estado a mi lado. Ha sacrificado su juventud, ha cargado con mis cargas y ha mantenido vivo mi legado con sudor y lealtad. Ese hijo es Javier. Tuve que tragar saliva para contener la emoción que me subía por la garganta. Era la primera vez que oía un reconocimiento tan explícito de mi padre. La carta continuaba. A mi hijo Leo, al que siempre querré, no le dejo nada material. Y no lo hago por rencor. Lo hago porque él mismo eligió su camino hace 10 años. Eligió la libertad, la aventura, un mundo más grande que nuestra pequeña librería. Dejármela a él sería una jaula que ya rechazó una vez. Confío en su talento y en su espíritu para forjar su propio éxito, tal como siempre quiso. Espero que algún día entienda que este no es un castigo, sino la confirmación de la libertad que él mismo buscó. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, estaba roto por la respiración agitada y furiosa de Leo. La justificación de mi padre, tan lógica, tan llena de una extraña forma de amor, solo pareció enfurecerlo más. Libertad. Patrañas, escupió. Me desheredó. Después de todo, me desheredó. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Vas a impugnar esto, Javier. Vamos a ir a juicio. No te saldrás con la tuya. Y entonces ocurrió. El momento que lo cambió todo. Mi madre, que había estado encogida en su silla, se levantó. Sus ojos, antes llenos de adoración por su hijo pródigo, ahora ardían con una desesperación que nunca le había visto. Basta, Leo, gritó. Y su voz, normalmente tan suave, resonó en la pequeña oficina con una fuerza que nos dejó a todos helados. Mamá, empezó a decir Leo, desconcertado por su arrebato. Dije que basta, repitió ella, temblando de pies a cabeza. Miró a Leo, luego a mí, y finalmente al notario,
como si buscara una salida que no existía. Y entonces, se rompió. Las lágrimas brotaron y con ellas, la verdad. Una verdad mucho más monstruosa de lo que jamás podría haber imaginado. Tú no entiendes, Javier, dijo, su voz ahora un sollozo desgarrador. No lo entiendes. Leo nunca se fue del todo. La miré, confundido. ¿De qué estás hablando? Yo hablé con él, confesó, con la mirada perdida. Toda esta década. Casi todas las semanas. Él nunca perdió el contacto, conmigo. Miré a Leo, cuya cara de rabia se había transformado en una de pánico. Estaba negando con la cabeza, como si intentara detenerla. Mamá, no, siseó. Pero ella no podía parar. Era una presa que se había roto. Le enviaba dinero, Javier. De mis ahorros. A tus espaldas, a espaldas de tu padre. Le pagué sus viajes, sus cursos, su vida. Él me contaba todo. Y yo le contaba todo de aquí. De tu padre, de su enfermedad, del negocio. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. El doctor Salinas. Los libros de cuentas. Los detalles que él no debería haber sabido. Todo encajó en su sitio con un clic nauseabundo. Fui yo quien le dijo que la salud de tu padre empeoraba, continuó mi madre, con la voz ahogada. Fui yo quien le dijo que volviera. Le dije, es el momento, hijo. Vuelve a casa. Tu padre te perdonará, te verá y se ablandará. Se asegurará de que tengas tu parte. Yo se lo prometí. Le prometí que si volvía, su padre le dejaría la mitad de todo. Me quedé de piedra. Miré a Leo, que ahora me miraba con una expresión de culpa y desesperación. Su regreso no había sido una epifanía. Había sido un movimiento estratégico, una jugada de ajedrez orquestada por mi propia madre. Había vuelto para cobrar una herencia que ella le había asegurado que sería suya. Y yo me di cuenta del alcance de la traición. No era la traición de un hermano que me abandonó. Era la traición de una madre que nunca dejó de tener a su favorito. Que mientras yo sacrificaba mi vida para mantener a flote a la familia, ella estaba, en secreto, financiando la escapada del hijo que nos había dado la espalda. Que me había visto luchar, cansarme, envejecer antes de tiempo, y nunca dijo nada. Peor aún, había sido cómplice activo de la mentira. Mi padre, en su sabiduría tranquila, lo había visto todo. Su testamento no era solo un reconocimiento a mi lealtad. Era un acto de protección. Sabía que si dejaba el negocio en manos de los dos, el encanto de Leo y el favoritismo de mi madre me habrían devorado, me habrían expulsado de mi propio legado. Me estaba protegiendo, incluso desde la tumba. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrarle a mi madre. La pregunta abarcaba una década de dolor, de soledad, de sacrificio silencioso. Ella me miró, y por primera vez, no vi amor en sus ojos. Vi una especie de justificación, una lógica retorcida que me heló el alma. Porque él es Leo, dijo, como si eso lo explicara todo. Él nació para volar. Tú eres fuerte. Tú siempre has sabido quedarte en tierra. Y esa fue la frase que me rompió. No era un cumplido. Era una condena. Mi lealtad no era una virtud para ella, era una característica funcional. Yo era el pilar que sostenía el techo para que su verdadero tesoro, su hijo dorado, pudiera jugar sin mojarse. Me levanté de mi silla. No había rabia en mí. Ni siquiera tristeza. Solo un vacío inmenso, gélido. Miré a mi madre y a mi hermano, acurrucados juntos en su desgracia compartida. Ya no eran mi familia. Eran dos extraños unidos por un pacto de engaño. El señor Vega tiene mis instrucciones, dije, mi voz sonando lejana, como si perteneciera a otro. La lectura ha terminado. Salí de esa oficina y caminé por las calles sin rumbo. El testamento me había hecho dueño de todo lo material que mis padres habían construido. La casa, la librería, los ahorros. Legalmente, había ganado. Pero nunca en mi vida me había sentido tan derrotado. Tan pobre. Tan completamente solo. Volví a la librería esa noche. El faro. Mi faro. El lugar olía a libros viejos y a café, el olor de mi vida entera. Recorrí los pasillos, pasando los dedos por los lomos de los libros que yo mismo había ordenado 1000 veces. Este lugar era mío. Mi recompensa. Mi jaula. Leo se fue de la ciudad al día siguiente. No se despidió. Mi madre sigue viviendo en la casa familiar, que ahora también es mía. Apenas hablamos. Hay un abismo entre nosotros que ninguna palabra puede cruzar. A veces la veo sentada en el mismo sillón, pero la luz en sus ojos se ha ido para siempre.
Perdió a sus 2 hijos el mismo día, de maneras muy diferentes. Ahora soy el dueño de todo. Pero a menudo, por la noche, cuando cierro la tienda y el silencio vuelve a llenarlo todo, me doy cuenta de la monstruosa ironía. El hijo pródigo, en cierto modo, se salió con la suya. Él consiguió la libertad que siempre quiso. Y a mí me dejó la herencia.